Al habla, para habla. Estamos en un obrador abierto. Vamos a dividir masas de pizza, que son las masas que yo tengo en carta. Y vamos a hablar una serie de diferencias en hacer una masa de pizza en directo y hacer una masa de pizza. ¿Bien? Esto simplemente es un poco de teoría aplicada a la práctica. Yo tengo masas que hago unos 5 minutos en el horno, más o menos. Son masas que estiro 5 minutos al horno y saco, ya están cocidas, no están tostadas, en bolso en plástico y va al cliente. El cliente congela o mantiene en nevera y las usa poniendo ingredientes y terminándolas en el horno. Digo terminándolas porque ya es una pizza que entra en un horno. Yo lo que hago aquí es hacer masas de pan, o sea, masas estiradas y horneadas. ¿Qué pasa? Que muchas veces no digo que yo hago masa de pizza como tal. Primero porque no hago un proceso canónico de masa de pizza, que normalmente una masa de pizza suele ser una masa que va fermentada en pieza en nevera, un mínimo de 48 horas, normalmente, ¿vale? Fijaos esta masa, esto es una masa de trigo integral, tiene poca fermentación ahora y os voy a explicar un poco por qué, ¿vale? Yo voy a explicar un poco las diferencias de por qué hago este proceso de esta masa así y por qué tiene que ser así en comparación al proceso tradicional de una masa de pizza. Vale, vamos a poner esto por aquí, que se vea bien, esto por aquí y esto que no nos hace falta. Esta rasqueta no la quiero y quiero esta. No necesito nada de harina ahora mismo y estas cubetas me las pongo aquí. Bien, pues ya colocados. Estas piezas las divido a 270. Las masas las he sacado de amasadora, he desarrollado como a un 65-70% un desarrollo que visualmente se ha sacado toda la masa entera, o sea que eso ya tiene indicios de cierto desarrollo, no muchísimo, pero suficiente para lo que yo necesito. No hago ningún pliegue, ¿vale? Cuando la saco sí que la pliego, la vuelvo a dejar bonita dejando una cúpula que es la que me va a dar información. Cuando ha fermentado un poco, hoy aquí tengo en el obrador, estamos en diciembre del año 2023. Estamos a 16 grados ahora mismo. Yo cuando he venido había 14,5, o sea, 14 grados, muy poco. Entonces, como esta masa es una masa directa, yo necesito que esta masa mantener su temperatura constante, de 28-30 grados, constante, para que la fermentación vaya lo más rápido posible. ¿Por qué quiero que vaya rápido? Bueno, pues la razón principal es porque yo tengo un horario de trabajo. Yo vengo a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde aproximadamente mi jornada laboral en panadería, de panadero, acaba. Por lo tanto, yo necesito que esto no pare de fermentar, que el ritmo de fermentación sea constante y fermente en el tiempo que yo quiero. Esto ha tenido una fermentación, ha salido de la amasadora en torno a las 9:30, más o menos, 10:30, 11:30, ¿vale? 2 horas y pico de fermentación. La masa ha fermentado, o sea, ha fermentado primero porque la temperatura ha sido la que os comento, ha sido buena, porque tengo una pequeña fermentadora. Tengo una pequeña fermentadora debajo de los hornos que me está manteniendo muy bien la temperatura y gracias a ella este proceso, sin tener que buscar una zona cálida, antes podría usar también los hornos, aclimatándolos un poco, o una vez que los hornos están encendidos dejar las masas encima. Es un poco parche este proceso. Es más, tendría que encender los hornos a posta para calentar la zona de arriba sin tener la necesidad de tenerlos encendidos, a lo mejor, porque no tengo que tenerlo. Entonces el gasto energético que me genera calentar la zona de arriba del horno con los hornos, pues bueno, lo he solventado con una pequeña fermentadora. Yo en el obrador no he necesitado fermentadora, pero es verdad que la he echado de menos en muchos procesos como en este. La masa de pizza, si tuviera, por ejemplo, aún así bajaría de temperatura en 2 horas y media, pero si yo tuviera un bloque de masa de 14 kilos, de 18 kilos, en una cubeta de estas, bueno, pues tiraría, fermentaría y no tendría la necesidad a lo mejor de una fermentadora, pero bueno, igualmente me bajaría de temperatura, lo estoy
viendo ahora con masas de pan a 18 kilos en cubeta, que me las puedo llevar a 4 horas saliendo a 30 grados de temperatura, cosa que en verano a 30 grados esto, vamos, es una locura sacarla a 30 grados. Entonces voy jugando, como os comento, con temperaturas, pero la densidad de esta masa me obliga a tener que buscar una pequeña zona cálida, porque como hay poca masa, me la baja de temperatura. De hecho, yo este proceso que estoy haciendo aquí en la mesa a temperatura ambiente y tardando, esto cuanto menos tarde mejor, me está bajando la temperatura. Y la estoy metiendo en estas cubetas, que son las que me entran en la fermentadora, y voy a volver a meterlas en la fermentadora. Si podría ponerlas arriba con otro tipo de cubetas que tengo, pero como tengo la fermentadora que me entra, la voy a usar. Vale, entonces, eso por un lado, temperatura, ¿no? Hemos hablado de temperatura, masas directas de masas de pizza, que no son de pizza como tal, ¿no? Son masas estiradas, hemos dicho. Para que nadie venga ahora con el tema de la pizza y diga, eso no son masas, vale, estos son masas estiradas, lo que tú quieras. Y encima son de trigo integral, que esto no lo hace nadie, o casi nadie. Otra cosa, esto tiene un 40% de masa madre, ¿vale? El 40% de la harina es masa madre, que está al 60% de hidratación que viene del día anterior. Entonces, con esto lo que hago es darle un buen golpe de masa madre inicial para favorecer un buen inicio de fermentación, o sea, un inicio rápido, que fermente rápidamente. Bien, me sobra un poquito, estos son 12, 13, 14, 15, que eran las que necesitaba. Y esto divido. Vale, y ahora lo que voy a hacer es, vale, en masa de pizza, a ver, tengo que comentar otra cosa del tema de la fuerza, pero lo voy a comentar ahora con la masa de blanco. El tema de bolear la masa, vale, yo la de trigo integral, porque como me la conozco y no tiene tanta tenacidad como el trigo blanco, yo le doy una tensión más o menos buena, Lo que pasa es que la masa está corta de fermentación. Al estar la masa corta de fermentación, luego voy a tener más capacidad de relajación, ¿vale? Cuanto más fermenta una masa en bloque, menos capacidad de relajación va a tener a corto plazo, porque la masa ya parte de una tensión, una tenacidad. Si yo la boleo ejerciendo más presión, voy a subirle esa presión y voy a contribuir a que esa masa se quede más apretada durante más tiempo. Entonces yo vuelvo a decir, esta masa son masas directas que como mucho a las 2 de la tarde, son las 12 menos cuarto, a las 2 de la tarde deben de entrar. Y eso lo consigo, ya hemos dicho, con temperatura y masa madre. Pero hay otro factor importante para que esa masa se deje estirar de manera cómoda. Yo lo que necesito es no ejercer un exceso de presión, de tensión en la división. Eso lo consigo no fermentando en bloque, primero no plegando la masa, yo saco la masa, no la pliego en cubeta para que no genere mucha tensión, y después, cuando divido, la divido corta de fermentación, la boleo corta de fermentación, dejo una bolita más o menos lisita, más o menos, pero no le genero una gran tensión. Bien, esos serían los factores determinantes para que cuando yo vaya a coger la masa pasadas 5 horas de que ha salido de la masa madre, con la temperatura, con la cantidad de masa madre y con la tenacidad, la elección que yo he tenido, dándole la tenacidad para la división, con eso me va a garantizar que las masas de pizza, estas, en directo, sean un éxito y las puedo meter en producción haciéndolas el lunes, ¿vale? Yo hago las masas estas el lunes. Entonces esta masa yo visualmente la veo corta, al tacto la veo muy corta,
Y luego la de trigo integral me puedo permitir darle un poquito más de tensión, ya que se va a relajar más que la de trigo blanco. Y me va a dejar estirarla con mayor facilidad que la de trigo blanco. Trigo blanco hoy tengo 3 solo. Es un poco raro. Hay semanas que tengo un montón. Esta semana solo tengo 3. Entonces, bueno, como veía yo que este obrador abierto, pues no tengo mucha masa, podía hacerlo bien. Esto por aquí. ¿Ves? Y esta masa está corta de fermentación, relajada, porque solamente tiene un pliegue, y es lo que yo estoy buscando para que esta masa, repito, dentro de unas 2 horas esté fermentada y relajada. Esta masa, hemos dicho que el trigo integral tenía un 50%, 40% de masa madre. Esta tiene un 50%. A mayor cantidad de trigo integral en una masa, de harina integral en general, mayor velocidad de fermentación va a tener. Eso básicamente es porque la capacidad de fermentación contribuye cuando la masa es integral. El salvado, el germen, ahí se alberga una serie de elementos que participan de manera más activa en la fermentación. Por lo tanto, enzimas, no es alimento para la fermentación, ¿vale? Porque hay veces también que se dice es que tiene más alimento. Alimento es el azúcar, ¿eh? Hay aquí un trocillo de masa. Alimento es el azúcar que contiene el endospermo, que es la parte blanca de la harina, que es esto, ¿no? Bueno, esto tiene un poquito de trigo integral, la de trigo blanco también. Vale, entonces estas, bueno, esta masa está, vale, no le genero, ya está. Están muy cortas de fermentación. A mayor fermentación contribuye que va a tener más tenacidad, ¿vale? Esto es una cosa también importante. Entonces en cubeta tampoco quiero fomentar esa tenacidad, esa fermentación, ya que si he tenido buen desarrollo en amasadora y empieza a fermentar, va a coger tenacidad. Entonces, con muy poquito, pues ya está. Por ejemplo, si yo le genera mucha tensión, aquí cuando hoy el lunes estoy solo, por eso estoy grabando, pero cuando hay formación, ahora estamos en diciembre y en diciembre no viene nadie porque me salgo un poco de la ruta y para las formaciones es un poco jaleo. Pero cuando venga, por ejemplo en enero, yo a la persona que venga, esto lo más importante que yo le tengo que explicar del proceso de las masas de pizza, las masas planas, panes planos, ¿vale? Esto sería como una práctica de panes planos, es que aquí esto es el proceso más importante. Evidentemente hay que tener el conocimiento y la práctica para llegar aquí, a que la masa madre esté caliente, que esté a la temperatura que yo quiero, que esté en el punto de fermentación que yo quiero, que yo haya desarrollado la masa en amasadora lo que yo quiero y que tenga la cantidad de masa madre que yo quiero, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, que son factores muy determinantes para esto, ahora llegamos al punto de la tensión. Entonces en este momento yo, a la persona que venga, le tengo que decir que esto es clave. Si yo le genero mucha tensión, porque es lo que me va a pedir, o sea, siempre, esto tiene tensión, pero le puedo dar muchísima más. Si yo le doy muchísima más, esto dentro de 2 horas, os puedo asegurar que me va a costar un montón de estirar con facilidad. Evidentemente lo voy a poder estirar, pero me va a costar un montón. Por lo tanto, lo que quiero es buscar un equilibrio. ¿Bien? Ahora, gran diferencia respecto a una masa de pizzería, pues es la cantidad de gluten, importante, ¿vale? Una masa de pizza, una harina de pizza, bueno, algún día quiero hablar un poco bien detenidamente de esto, pero con el hornito de gas de pizzas. Quiero hacer un poco temática de todo eso, porque llevo ya meses llevo meses y ya tengo material y experiencia y conocimiento suficiente como para empezar a hablar de eso. Por eso a día de hoy en YouTube
no ha salido nada del hornito de pizzas que tengo, el Gozne, porque es que creo que ha sido una rama de la panadería que he tenido que meterme, he tenido que profundizar y he tenido que experimentar para poder tener el conocimiento necesario para empezar a hablar de ello. Y me ha venido, vamos, me ha venido muy, muy bien. Cuantas más experiencias y más ramas y más cosas hagas de la panadería, creo que mucho más completo eres, muchísimo más. Entonces, lo bueno de Panhabla es que tengo varias ramas, por ejemplo esta, o por ejemplo esta, que son las masas muertas, que eso es una masa muerta, que son las regañas. Ahora voy a dividirlas. Bueno, la puedo dividir aquí ahora con vosotros. Pero espérate, vamos a meter las masas de pizza en la fermentadora. Le vamos a echar un vistazo. La verdad es que la fermentadora ha sido un éxito. Buscaba algo que pudiera meterlo ahí debajo. Vale, la masa de pan de molde, vamos a pinchar, seguramente la meta sin la cubeta, sin la tapa. La masa de pan de molde, fíjate, en el centro está 24, es que ha salido un poquito baja. Y en el lateral está 26,27. Esto es algo que no hay que... ¿Me ha salido de plano? No. Esto es algo que hay que controlar, porque 2 o 3 grados de temperatura de diferencia van a hacer que haya una diferencia de fermentación importante. Entonces ahora las meto sin tapa para que la humedad y el calor entren dentro. Y aquí tengo una masa que son unas regañas de anís. Vale, entonces, grandes diferencias, y ya con esto acabamos el vídeo y el obrador abierto. Grandes diferencias entre el estilo que yo tengo, ¿vale? Porque si por ejemplo alguien está pensando, alguien que tenga una micropanadería o alguien que quiere hacer masa de pizza, ¿vale? Vamos a aclarar las grandes diferencias entre masa de pizza en directo, que ya os las he explicado. Ahora iremos ahí a hacer comparaciones, pero ya os las he explicado en ese bloque. Y ahora masas de pizza canónicas tradicionales. La masa de pizza canónica tradicional se basa en una fermentación. Empieza en nevera, normalmente, siempre hay excepciones, pero por lo general se suele hacer así. ¿Bien? Se hace un buen desarrollo en amasadora, muy buen desarrollo. Si yo os he dicho que esta masa las he desarrollado como al 60-70%, ¿vale? Ya hablaremos algún día un poco, para mí, las percepciones de desarrollo al 40, desarrollo al 60, desarrollo al 80. Ya veremos algún día un poco ese concepto, porque hablo mucho de ese concepto aquí, pero hay que visualizar también un poco ese tipo de desarrollos en amasadora. Entonces algún día lo que puedo hacer es hacer un obrador abierto de amasado al 40, diría, mira, pues ya está, yo ya la sacaría amasada al 40%, amasada al 60, amasada al 80, o la chapata, por ejemplo, que es amasada, vamos, al 100 no, yo considero que al 100 no, según la teoría y demás, no se llamaría así, pero el mejor y mayor desarrollo que puedes hacer en una amasadora sería a un 80-85, supuestamente, porque se supone que luego el desarrollo y el fortalecimiento de esa malla va a seguir haciéndose durante la fermentación. Por eso nunca se habla de un 100% de desarrollo. Bueno, yo no lo hablaría. Tampoco estoy todo el día hablando de porcentaje de desarrollo, pero un poco para que me entendáis. Entonces, mientras que estas masas en directo van a un 60-65% de desarrollo, que es una masa lisa, es una masa que ya la puedes sacar entera, ya estiras y es gomosa, tiene elasticidad, te retiene y te está atrayendo, te está arrastrando la masa que hay dentro de la masa, pues ahí ya a partir del 65-70 eso sucede, ¿no? Pues ahí, a partir de ahí, la sacas. ¿Cómo se sabe si, por ejemplo, al 80 está desarrollada a 80? Cuando la masa está muy lisa y empieza a estar muy mate y muy lisa. Entonces, por lo tanto, ahí ya
yo consideré que a partir de ahí se haría la masa de pizza al estilo tradicional. Un desarrollo muy, muy bueno, reservándote la sal, después haciendo un desarrollo, reservando la sal, añadiendo el agua que te falte si te falta y añadiendo el aceite de oliva virgen extra que se añade normalmente al final, sí se añade, que hay gente que lo añade, hay gente que no lo añade. Vale, eso importantísimo. Segundo, la cantidad de harina, o sea, de gluten que contenga esa harina. Necesitamos para la masa de pizza en directo, necesitamos una harina que contenga un gluten medio, una W200, 180 o incluso menos. Necesitamos una masa que no tenga muchísimo gluten, porque como solo la quiero para unas horas, con ese porcentaje de gluten me va a ser suficiente para fermentarla en directo. Pero si yo necesito una masa que me aguante una fermentación muy larga, necesito una harina con un aporte de gluten un poquito mayor. Ya nos iríamos a una W200 aproximadamente, 280, 300 más o menos. Importante de esa harina, ¿qué tiene que tener? Pues que tiene que tener un poquito más de tenacidad que otras. O sea, tiene que tener una compensación del PL, el famoso PL, tiene que tener una relación de mayor elasticidad que de extensibilidad. En general, normalmente debe de ser así. Un poquito más, tiene que ser más elástica, que retenga más el estirado, que aguante más el estirado. Eso lo que contribuye es que yo pueda hacer fermentaciones largas, puedo gestionarme muy bien esa producción y puedo tener masas preparadas durante mínimo 24 horas, ir sacándolas e ir terminando de fermentarlas a temperatura ambiente para que las tenga que usar en el servicio. Con eso también, ¿qué nos ayuda ese tipo de harinas? Nos ayuda a que lo que son harinas resistentes, lo que yo le ponga encima, los ingredientes que yo le ponga, me van a ayudar a que los aguante, a que la masa no se vuelva babosa, a que aguante, por así decirlo, la manipulación y que pueda volver a repetir, extenderla con ingredientes arriba y que la masa me aguante. Que esa membrana, que básicamente es el desarrollo de ese gluten, sea fuerte, ¿vale? Sea fuerte. Y luego, gran diferencia, que yo no la fermento en bloque, esa masa, la saco, hago bolas y la hago bolas con mucha presión, muchísima presión. ¿Por qué? Porque como le voy a dar muchísimas horas de fermentación, le tengo que dar mucha presión para que aguante esa fermentación, no se vuelva blanda, o sea, no esté muy blanda cuando la vaya a estirar. Entonces con eso lo que necesito es generarle mucha tensión y que la vaya relajando durante las horas y durante el transcurso de la fermentación. Y con eso también lo que consigo es que me va a permitir que la masa, o sea, a ver, esto es muy importante, lo que voy a decir. Me va a permitir que la masa aguante su ventana de uso, su ventana de manipulación, sus opciones de manipulación y de uso va a ser mayor. Si yo le doy muy poca tensión a esa masa, la ventana de uso, por así decirlo, va a ser menor. El punto óptimo de estirado va a ser mejor. Estas no me aguantarían, por ejemplo, no me aguantarían en nevera al día siguiente, no me aguantarían durante 5 horas ahí tiradas. Estarían, como la masa está más relajada, la capacidad de expansión y de retención de gases va a ser menor. El desarrollo de la malla ha sido menor, entonces el aguante de los gases va a ser menor. Una masa, y la cantidad de gluten que tiene es menor. Una masa con mucha tensión, con más gluten, me va a permitir más productividad, me va a permitir más relajación profesional, me va a permitir estar más relajado, con más seguridad de que esa masa yo la voy a tener pasadas 48 horas, incluso pasadas 72 horas, incluso pasadas
más, hasta 96 horas, se puede, ¿no? Yo una vez que estuve hace poco en una pizzería profesional, en modo de movimiento, Mateo, que es el pizzero, ese día estuvimos haciendo masas con 3 días y lo veía normal, ¿sabes? Y a lo mejor para mí es mucho porque no estoy acostumbrado a eso, porque no estoy acostumbrado a trabajar de esa manera, pero para ellos era común, era normal que usar masas de 3 días de fermentación en pieza. Entonces, la razón principal también por la que no se amasa en bloque, primero yo creo que es por a nivel productivo, porque no es necesario, y segundo porque yo en amasadora desarrollo mucho la masa, que se me queda muy tenaz. La hidratación baja un poco también respecto a estas. Estas yo las fermento un poco más, a 75 por ahí. Y las masas de pizza en general están en 68, 70, 72. Más o menos estilo pizza napolitana, ¿vale? Estilo pizza napolitana. Entonces, esas serían un poco las diferencias respecto a la masa de pizza. Uf, menuda chapa se he pegado, ¿eh? Bueno, me voy a quedar aquí dividiendo. Esto va, la regañada ya habéis visto que la estiro un poco. Corto rectángulos, también me he pasado, de 450. La dejo luego ahí, que relaje un rato. Le doy así un poco. ¿Veis? Por ejemplo, yo las regañas intento no desarrollarlas en amasadora. Intento no desarrollarlo, justo. Un mezclado y le meto el sésamo y para afuera. Porque cuanto más desarrolle en amasadora, más me va a costar estirarlas ahora. Esto es así. Cuanto más se desarrolle en una amasadora, primero, menos tengo que plegar esa masa luego, mucho menos. Y luego más tiempo va a tener que pasar hasta que se relaje para estirarla. Entonces es importante, por ejemplo, en este tipo de masas, que la harina no tenga mucho gluten, que tenga poco, que sea harina incluso de repostera. Yo no uso aquí harina de repostera porque no me he puesto a pedir y usar harina de repostera solo para esto. Yo intento unificar y la simplicidad en el obrador es lo que prima, que tenga pocas harinas, pocos tipos de harina y adaptarme. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando yo he hecho, esto ya lo comentaré, no quiero anticiparme y no quiero alargar mucho el vídeo, pero cuando yo he empezado a disfrutar de masas de pizza a estilo tradicional con el horno de gas para eventos, cuando más he disfrutado, ha sido hace muy poco, ha sido cuando yo he usado harinas específicas para largas fermentaciones en pizza. Ahí así cuando yo he disfrutado. Entonces, por ahí van los tiros. Bueno, aquí me quedo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido una clase teórica, básicamente, sobre diferencias de masas de pizza en directo o fermentadas en fermentación retardada. Esta clase, si yo me cojo un papel y me hago un esquema, seguro que os puede valer. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Esta me ha quedado corto.